Exactamente hace un año, justamente el 21 de marzo del 2020, fue nuestra primera transmisión de estos mensajes a través de los medios que estamos utilizando. Y aquí estamos, aquí continuamos, agradecidos con Dios por su favor y por permitirnos, vez tras vez, poder reunirnos por lo menos de manera virtual. Desde entonces y a través de diferentes experiencias hemos visto cómo el cuidado de Dios ha estado con nosotros. La distancia no ha sido un problema para comunicarnos y gracias a Dios que la iglesia está siendo fortalecida por la gracia y el favor de Dios ofrecido para todos los que creemos y esperamos en Él. Dios ha sido fiel y su mano ha estado extendida hacia nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, siempre es un gusto enorme poder compartir con ustedes este tiempo cada fin de semana. La razón, el medio que tenemos, la razón por la cual nos reunimos, todo eso es tan importante y justamente decía anteriormente cuán agradecidos estamos con Dios por esta oportunidad para que nosotros juntos, una vez más, podamos reunirnos y escuchar el consejo de Dios, la exposición de su palabra. Yo solo le pido al Señor que cada uno de nosotros tenga los oídos abiertos, su corazón sensible para escuchar lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros y no solamente que se quede como un mensaje, sino como algo que pueda provocar una decisión, un cambio en nuestra propia vida. Justamente esta semana tuve la bendición, el grato agrado, el gusto enorme de compartir con algunos de nuestros hermanos, una pareja de nuestros líderes en una ciudad de Tennessee, donde ellos están sirviendo al Señor, estableciendo una nueva obra. Y digo que fue una enorme oportunidad porque al reunirme con ellos, es una pareja mayor, con años ya de vida. Y no solamente con años de vida, su experiencia de vida, sino también con algunas dificultades de salud. Pero lo hermoso que cuando podemos reunirnos y verles, nosotros miramos cómo la obra de Dios está siendo edificada a través del buen servicio que ellos están ofreciendo al Señor. Para mí fue una grata experiencia estar nuevamente y a pesar de que todo este año han estado también en las redes sociales y cuidándose de la pandemia. De hecho, la pandemia también les tocó a ellos y a varios de nuestros hermanos aquí en esta zona de nuestro país. Pero verles a ellos, ver cómo están haciendo la obra, cómo están sirviendo al Señor y sobre todo la disposición de su corazón para hacer el trabajo que Dios les está encomendando y les ha encomendado. Para mí eso resultó en una hermosa bendición y una gran satisfacción. Y solamente pienso en ellos como el ejemplo que muchos otros pueden imitar para hacer la obra de Dios, sumarse al trabajo de ellos para que la iglesia en esta región que estoy mencionando en Tennessee, en esta área de Sweetwater y Athens y toda el área por aquí que estamos trabajando, que pueda ellos encontrar los espacios para que el evangelio pueda ser predicado por todos lados. De hecho, durante todo este tiempo nada ha impedido que esto continúe haciéndose, la labor que el Señor les encomendó, continúe haciéndose. Y yo bendigo a estos hermanos y bendigo a todos los que están ahí en estas ciudades, que están firmemente poniendo sus ojos en el Señor y haciendo la labor que el Señor les ha encomendado. Bueno, después de un año, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas experiencias hemos tenido? La semana anterior yo mencionaba que era un año de que habíamos tenido nuestra última reunión presencial. Hoy estoy mencionando, es un año desde que nosotros comenzamos a hacer esta transmisión por medio de estos medios. ¿Cuántos problemas hemos tenido que vivir? Pero Dios ha sido tan fiel. Quiero mencionar que el verdadero problema todavía sigue siendo no el virus, sino la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Eso debe ser nuestro enfoque. La salvación de las almas.
No perdamos el enfoque. El enemigo quiere que nosotros nos distraigamos con otras cosas. Es cierto, tenemos problemas enfrente, pero nuestro enfoque debe de ser la salvación de las almas. Con esto tengo que agregar, mire cuánto se invierte en los gobiernos, cuánto tiempo se invierte, dinero, recursos para atender una pandemia, y está muy bien. Ojalá que la misma determinación que tienen los gobiernos para atender la salud, que también la tuvieran para procurar la salvación de las almas. Obviamente no es responsabilidad del gobierno, es la responsabilidad de la iglesia. Nuestros gobiernos también están en un mundo oscuro, están sumidos en situaciones que el enemigo les ha encaminado a estar. Pero nosotros, la iglesia, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, somos nosotros los que tenemos que levantarnos, ponernos de pie y no desenfocarnos, sino sabiendo que el enfoque es la salvación de las almas, entonces procurar que seamos instrumentos para que las almas puedan salvarse. Hoy la pregunta común es, ¿ya te pusiste la vacuna? ¿Cuándo te la van a poner? Está bien, gracias a Dios que hay una provisión para este momento complicado. Pero la verdadera necesidad es que el hombre está separado de Dios. Y mientras no haya una cercanía del hombre hacia Dios, si muere sin Cristo, muere eternamente para siempre y en un sufrimiento eterno. Ese es nuestro verdadero problema y esa debe de ser nuestra verdadera preocupación y entender la verdadera necesidad que hay en el mundo. Quiero leer varios pasajes. En Romanos capítulo 3, usted ha leído alguna vez estos pasajes, no me voy a detener mucho en ellos, pero sí quisiera despertar el interés de todos nosotros que nos enfoquemos en la necesidad de ver las almas que están necesitadas de salvación, más que de una vacuna, de salvación. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 11 y luego del 23 al 26, dice de la siguiente manera, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 23 al 26 se lee de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Escritura nos enseña, nos dice que no hay justo ninguno, ni a uno, ni a uno no. Ustedes saben que con el pecado de Adán, de Eva, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída y la única manera de restaurar eso es viniendo a Jesús. Todos hemos pecado. Y la Escritura no esconde eso. Dice que esa es la necesidad del hombre. En el capítulo 6, esa es la realidad del hombre y la necesidad del hombre es resolver ese problema. Romanos capítulo 6, versículo 23 son pasajes que se usan en muchas ocasiones, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, una vida de pecado, la consecuencia de una vida de pecado es muerte. Queremos evitar eso. Sí, con la pandemia mucha gente se muere. Unos se mueren con Cristo y otros sin Cristo. Para otros que van a morir sin Cristo necesitamos levantarnos. Necesitamos poner un peso en nuestro corazón para poder llevar un mensaje de esperanza, de salvación a ellos. Ese es nuestro problema.
Esa es la realidad de la crisis mundial que tenemos, un mundo separado de Dios, una sociedad alejándose cada vez más y más del Señor. La realidad, la Escritura nos enseña, dice que la paga del pecado es muerte. Claro, si yo vivo una vida de pecado, el resultado de eso será muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No en obras buenas que nosotros hagamos. Nadie se puede salvar por sus obras. Nadie. Solamente a través de Jesús. La vida eterna la encontramos en Jesús. Ese es el regalo que Dios nos dio. Pero para tener ese regalo necesitamos despojarnos del pecado, venir a Jesús, decirle a Él que limpie nuestros corazones, que nos perdone. ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién está insistiendo mundialmente para que estas cosas prestemos atención a ellas? ¿Ve? Otras cosas ocupan el primer lugar, no lo más importante. Otras cosas que son importantes, pero no es lo más importante, ocupa el primer lugar en las planas de periódicos, de noticias. Pero ¿quién habla de la necesidad de salvación? Alguien que se muere sin Cristo, perderse por esa razón una eternidad en el tormento eterno. ¿Quién habla de eso? La iglesia debe de saber que esa es la realidad de las cosas que pasan en nuestro medio. Por eso hay una urgencia que nosotros tenemos que considerar, levantarnos, predicar, hablar de Jesús, darle esperanza a la gente, hablar las buenas noticias de salvación. Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, lavó nuestros pecados, cargó con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades, para que todos los que podamos venir a Él, creer en Él, saber que su sacrificio es perfecto, reconocer que su sacrificio es perfecto para nosotros, encontremos en Él salvación, perdón de pecados y vida eterna. La necesidad de salvación es real. Se nos está muriendo mucha gente sin Cristo. Y lo lamentable es que para calmar un poco los sentimientos, las emociones, yo sé, uno comienza a decir cosas o las personas comienzan a decir cosas como, sí, era un hombre justo, noble, bueno, y realmente no hay justo, ni aun uno. Solo Dios es justo. Nosotros la única manera de buscar ser justos es a través de la justicia de Jesús, a través del perdón que Él ofreció para nosotros en la cruz del Calvario. La realidad del mundo en que vivimos nosotros es esta. Ustedes la han escuchado y quizás hasta uno se canse de estar escuchando esto una vez tras otra. Miles de niños son asesinados diariamente por medio del aborto. ¿Y quién defiende los derechos de estos inocentes? Nadie. Se dictan leyes para que se pueda procurar semejante atrocidad. ¿Cuántos crímenes y violencia se han incrementado en nuestros países, en nuestra sociedad, en nuestras familias? ¿Cuántas familias disfuncionales hay hoy? Divorcios por todas partes, suicidios, abusos, graves problemas sociales y graves problemas de conducta moral, pornografía, pecados sexuales contra naturaleza, inmoralidad, la esclavitud a las drogas. Y uno puede sumar y sumar. Antes la televisión que servía para entretener a la familia hoy sirve para propagar oscuridad y vergüenza. Y esto suma y sigue. Tendríamos que ocupar varias horas para mencionar mucho más, pero esto es lo que actualmente estamos viviendo. En otras oportunidades yo he mencionado cómo hasta la iglesia está siendo absorbida con cosas como las que antes he mencionado. Iglesia, no nos queda mucho tiempo. Apurémonos, levantémonos. Yo no entiendo cómo
los creyentes estamos esperando que sean los políticos quienes traigan respuesta a la necesidad real del mundo. No lo van a hacer, no pueden hacerlo. Y cuando veo las olas de avivamiento que se mencionan, somos millones de cristianos nacidos de nuevo. ¿Cómo quedarnos callados? Millones, por todos lados. ¿Cómo quedarnos callados? Solo nosotros que conocemos a un Dios vivo y real, los únicos llamados a influir, a influenciar en este mundo de oscuridad y de pecado. No escondamos la luz. No escondamos la luz. Pongámosla en alto para que pueda alumbrar a muchos, si es que acaso la tenemos. Es triste ver la decadencia espiritual en muchos sectores de la sociedad y aún dentro del pueblo de Dios. Y también es triste entonces que el modelo de rectitud que los inconversos, que los que no conocen a Cristo necesitan ver, que no lo encuentren. Tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos llamados a mostrar las virtudes de Cristo, que ellos puedan ver en nosotros las virtudes de Cristo, santidad, su dependencia del Padre, su servicio, su amor. ¿Qué ejemplo nosotros estamos modelando para hablarle a esta generación tan necesitada? Es algo que tenemos que ponernos a pensar nosotros. Es increíble ver el alto porcentaje de niños que van a nacer, que en algún momento, por razón de que las parejas o matrimonios no se mantienen estables, en algún momento estos niños van a estar o con su padre o con su madre. Esta es la realidad de cosas tristes que vivimos. ¿Qué vamos a hacer? A la par nuestra hay mucha necesidad. No tenemos que ir muy lejos, a la par nuestra podemos encontrar necesidades y tratar de atenderla, abrir nuestros ojos a que somos llamados nosotros. Cuando Jesús ofrece su vida en la cruz del Calvario es para salvar lo que se ha perdido. Y esa labor nos corresponde a nosotros también continuar a hacerla, anunciando que la obra de Jesús es perfecta para perdonar los pecados, para cambiar el modelo de vida, la forma de vida de mucha gente, para acercar el corazón que está lejos del Padre, acercar el corazón de las personas al corazón de Dios. Y eso es a través de la obra de Jesús, que murió por nuestros pecados. Iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad y necesitamos despertar a ella. Hay una encomienda que nadie más que nosotros la tenemos. Por eso decía, no esperemos que los gobiernos arreglen este real problema. Es la iglesia la que debe de anunciar a Jesús. Eres tú que has nacido de nuevo. Eres tú que has encontrado el favor de Dios, que has experimentado el perdón de los pecados y que has encontrado una nueva vida en Cristo. Eres tú y yo los que tenemos que despertar y darnos cuenta que no hay mucho tiempo más para esperar. La Escritura nos muestra en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, un pasaje que se conoce como la Gran Comisión. ¿Quién está haciendo la Gran Comisión? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos que levantarnos y sin perder tiempo hacer lo que Dios dijo que hiciéramos? En el versículo 18, capítulo 28 de Mateo, lo leo y dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya de hecho Jesús había resucitado. Los discípulos estaban por ahí, le vieron, le adoraron. Algunos dudaban, dice la Escritura, pero con todo, después Jesús les dice a ellos, cuando se acerca a ellos, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque yo tengo todo poder, dice el Señor. Ahora les pido a ustedes, por tanto, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús resucitó y cuando resucita habla con los discípulos y les muestra lo que es el deseo de su corazón. Quiero que vayan a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a vivir una manera de vida diferente. Enséñenles a vivir cortando con las cosas que son vergonzosas. Enséñenles a vivir agradando a Dios. Enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Y quiero poner atención en esto, es un mandato. No es como opcional si nosotros queremos, no queremos. No, para la iglesia es una responsabilidad. Por eso no podemos esperar solamente que algunos pastores, algunos líderes se levanten para hablar de Jesús. Se necesita a toda la iglesia. En el contexto en el que tú vives, levántate. Tú conoces gente que nadie más que tú conoces y ellos están como en su interior esperando seguramente algo, escuchar algo que tal vez tú tienes para ellos, para que puedan salvarse. La gran comisión es una demanda, es un mandato, no es una sugerencia de Jesús para nosotros. Por eso es algo que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que hemos conocido al Señor como el dueño, el Señor de nuestra vida, el Salvador nuestro, es para nosotros que hagamos eso, una emergencia, una urgencia. Yo sé que muchas personas hablan del poder del Evangelio. ¿Qué es el poder del Evangelio? Sí, el poder del Evangelio. Lo triste es que muchas veces se menciona el poder del Evangelio, pero parece que tenemos miedo de compartirlo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 al versículo 17, el apóstol Pablo, que era un hombre apartado por Dios para anunciar las buenas noticias de salvación a otros, él no tenía temor de hablar lo que él había encontrado, lo que él había conocido. Y en esta carta a los romanos, que está llena de tanta bendición, tanta enseñanza, tanto conocimiento, tanta teología, tanto para entender lo que es la salvación, el perdón de Dios. En sus comienzos, en las cartas, Pablo, que se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. En el versículo 16, capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias. Yo sé lo que es eso, lo he experimentado en mi propia vida. No me avergüenzo de lo que he encontrado, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree el Evangelio, el que cree en las buenas noticias de salvación, esto trae salvación al corazón de ellos. Sin ninguna duda, Pablo tenía esa convicción fuertísima, arraigada en su corazón. Lo había experimentado para sí mismo. Por eso él no se detenía de compartir estas buenas noticias con una sociedad perdida. Si usted sigue leyendo,
en Romanos y se va a dar cuenta qué es lo que estaba escribiendo Pablo y a quién se lo estaba escribiendo y por qué lo estaba escribiendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todo mundo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es perfecta para salvación nuestra. Pablo sabía eso y no iba a callar de mencionarlo, de predicarlo por todos lados. Repito, mucha gente dice: sí, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero parece que tenemos miedo de compartirlo. Parece que nos retenemos mucho a nosotros mismos y no nos exponemos a expresarlo, pensando en la gran misericordia que debe de haber en nuestro corazón, que hemos alcanzado salvación en Jesús y necesitamos proclamar la salvación de Jesús a otras personas. Si los que decimos que somos de Cristo nos ocupáramos en darle a conocer, los resultados serían maravillosos. Todos los que conocemos a Cristo, si acaso nos levantáramos para compartir con alguien qué ha pasado en todo un año, ¿a dónde hemos dedicado nuestras fuerzas? Quizás a escondernos de una pandemia. No debemos de esconder nuestras fuerzas y mostrarlas para salvación de otros. No desviemos nuestra mirada. Lo triste es que algunas encuestas muestran que como un porcentaje alto, un 95% de los creyentes nunca han compartido el evangelio. Nunca han hablado las noticias buenas de salvación a nadie. Queridos, esto debe de cambiar. Y ya no hay tiempo. El tiempo se ha cortado. Nuestra sociedad está esperando que nosotros como iglesia nos levantemos. Y nos levantemos a dar testimonio de una obra perfecta de Jesús en nosotros. Y esa obra debe de verse con un cambio en nuestras vidas. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el Señor al resucitar les había mencionado a ellos que se fueran a esperar por Él, porque iban a ser llenos del Espíritu Santo. Su vida iba a cambiar. Que esperaran en Él. Instrucciones claras del Señor. Y ellos estaban reunidos en cierto lugar. Pero el Señor les había ofrecido algo. Quiero que vayan a cierto lugar, esperen, porque yo voy a hacer algo con ustedes. Y la promesa era esta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deseo del corazón de Dios es que nosotros nos levantemos para ser testigos de Jesús, de la obra de Cristo, de lo que Jesús ya hizo por nosotros, por el mundo. Sí dice ahí que vamos a recibir poder, pero no es como para pensar que tenemos un trofeo que nos pertenece. Es la autoridad que Dios nos da para compartir las buenas noticias. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y por esa razón, porque hemos recibido su Espíritu Santo, vamos a ser testigos en todos lados, en toda ciudad, en todas partes. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cualquier lugar que a usted se le ocurra, el Señor quiere que nos levantemos para ser testigos, para dar a conocer a Jesús. También tengo que decir, y lo he dicho otras veces, fallamos al no ser testigos que evidencian
un estilo de vida de conformidad al mensaje que el Señor nos ha invitado a compartir. Quizás para muchos hablar no cueste nada, es fácil. Hay personas que son muy fáciles para conversar, para hablar. Pero lo que más se necesita es mostrar a Jesús en nuestra manera de vivir. Yo sé que la desesperación de mucha gente hoy está centrada en los líderes de una nación. Están esperando que los líderes de una nación hagan algo para que las cosas cambien. Pero somos nosotros, iglesia, somos nosotros los llamados a contribuir a la salvación del mundo. Somos nosotros tenemos ese privilegio que solo a nosotros, la iglesia, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, es a nosotros que se nos dio este privilegio. Y no hay cosa más linda que ver el corazón de una persona necesitada, perdida, lejos de Dios, en pecado, y con un futuro, una eternidad atormentado, y ver a esta persona recibir las buenas noticias de salvación, que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay misericordia, que en Jesús nosotros podemos entender que Él hace una nueva vida en nosotros, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, que Él no toma en cuenta nuestros pecados, que los perdona y los olvida, y que nos llama a vivir una vida en santidad, apartados del mal, honrándole a Él en todo. Somos nosotros los llamados a contribuir a la salvación del mundo. La prioridad de Jesús era eso, salvar a una humanidad perdida en pecado. Si la prioridad de Jesús es salvar al hombre, ¿cuál es la nuestra? ¿Acaso no debe de ser la misma? Romanos capítulo 10 nos habla de una necesidad grande y de una verdad grande. Versículo 9, leo al versículo 15, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Somos nosotros los que hemos creído, a quien Dios dice, vayan y hagan discípulos, vayan y sean testigos en todo lugar. Es a nosotros. No es a nuestro gobierno, no es a nuestros líderes políticos, no, es a nosotros que somos la iglesia, que fuimos comprados con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz. Es a nosotros y nos urge abrir los ojos, ver la necesidad de muchos que se están muriendo y perdiendo por una eternidad, porque nunca arreglaron una relación con Dios. Por eso son buenas noticias, para decirles a ellos, hay oportunidad de arreglar una relación con Dios. Y la oportunidad la tenemos únicamente en Jesús. Pero ¿quién les va a hablar? Si los que podemos hablar nos quedamos callados. ¿Quién les va a decir? Si los que podemos decir no tomamos una acción para advertirles a ellos, para decirles. Yo no estoy diciendo que todos los que escuchen probablemente van a entender, van a aceptar este mensaje de buenas noticias, pero algunos de ellos sí, así como tú y yo. Alguien nos habló de Jesús y nos rescató el Señor del infierno y de la muerte. Gracias a Dios, nuestra vida dio un cambio absoluto, completo. El Señor nos llama a ser testigos.
Y el testigo es alguien que presenta una evidencia. Y que nuestra evidencia sea cierta. Hablar lo que vivimos. Si hablamos buenas noticias de Jesús, evidenciemos en nuestra vida que esas buenas noticias de Jesús son realidad en nosotros. Es lamentable ver que a pesar de tanto avivamiento que se menciona, ver como el pueblo de Dios está como paralizado y atrapado, como amarrado en una condición que le impide dar testimonio del poder de Dios a otros. Hermanos, soltemos las amarras, démonos cuenta que nosotros tenemos el mensaje que nuestro mundo necesita, que nuestros amigos, nuestra familia necesita, y es urgente. No podemos esperar. Pablo a Timoteo le decía que predicara a tiempo, afuera de tiempo, en todo momento. Para mí es importante que nosotros guardemos el mensaje del Señor en nuestro corazón, pero que no lo retengamos ahí, sino que lo saquemos de nuestro interior. Que la gente pueda ver que es cierto, que Jesús puede cambiar la vida de alguien. Que la gente pueda ver que es notorio. Y somos nosotros testigos, porque es evidente en nosotros que ha habido un cambio, una manera diferente de vivir. Pablo le decía al joven Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, versículo 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encargo, te mando, te digo, te encarezco, predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú levántate para ser testigo. Tú levántate para cumplir con lo que yo te he pedido que hagas. Tú levántate para que las buenas noticias que has recibido y que son evidentes en tu vida puedas comunicarlas a otros que se están perdiendo. ¿Cuántas familias disfuncionales vemos hoy? Divorcios, suicidios, graves problemas sociales, graves problemas de conducta moral, pornografía, pecados sexuales. Hemos mencionado tantas cosas ya antes. Y cuán urgente es para nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo. Romanos capítulo 13, una referencia más. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Dice la escritura: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es una advertencia. Quizás la iglesia, los cristianos en Roma estaban adormecidos. Y yo me pregunto cómo está hoy la iglesia. Quizás también estemos adormecidos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando nosotros entendemos que debemos de vestirnos como el Señor Jesucristo, la gente a quienes le predicamos, ellos van a poder atender y van a ver que lo que hablamos es consecuente con lo que vivimos. Por eso necesitamos levantarnos como testigos.
en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Hay tanto que el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer. Hay que despertar a lo que Dios quiere para nosotros. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es porque el día del Señor se acerca, porque el tiempo del fin viene, porque otros están muriendo sin Él y están perdiendo su vida, una eternidad en el tormento eterno. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno, ni tú y yo, ni nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para saber eso, alguien tiene que anunciárselos, alguien tiene que decírselos, alguien tiene que tener la carga en su corazón y levantarse a tiempo, afuera de tiempo, aquí, allá, en todos lados, y predicar diciendo que hay esperanza en Jesús, que solamente en Cristo podemos encontrar salvación, que Él es la respuesta para nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad es Jesús. Es una vida separada de Dios, sin propósito. A eso somos llamados nosotros. Y es lindo entender que el amor de Dios ha sido tan grande, pero tan grande. Él no quiere que nos perdamos. Por eso vino Jesús, para salvarnos. ¿Por qué nos perdemos? Porque rechazamos la obra de Jesús. Y fuera de la obra de Jesús, ninguna esperanza hay. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos muestra algo importante. Y quiero leer un poquito antes. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús, el justo, murió por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tenemos en el Señor nosotros. Es la verdad. Jesús nos amó a pesar de todos nuestros yerros, a pesar de todas nuestras tonterías. Jesús nos amó a pesar de que hemos vivido una vida tan lejos de Él. Él ofreció su vida. Y la única manera de resolver el problema que tenemos de separación con Dios es venir a Jesús, reconociendo que su amor fue tan grande que ofreció todo de sí para salvarnos. Este es el mensaje que tenemos que nosotros que proclamar a otros. Un cambio de vida, una manera diferente de vivir. Porque realmente en ningún otro hay salvación. No hay otra manera. Eso lo confesaban los discípulos de Cristo ante un concilio. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay nada. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los discípulos de Jesús estaban confesando a Cristo en medio de un montón de gente que les estaba afrentando a ellos, que les estaban queriendo impedir que predicaran la palabra. A nosotros aún no nos llega el momento que nos impidan predicar la palabra, pero nos quedamos quizás dormidos, sin accionar, entendiendo que hay una urgencia. Ignorar eso es terrible, es triste, es lamentable. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran privilegio. En primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo
también escribiendo esta carta. Pablo, por cierto, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Él se encontró con Jesús camino a Damasco. Su vida cambió inmediatamente. Dios se reveló a él de una manera impresionante. Y Pablo cambió. Después de ser perseguidor de la iglesia, ahora estaba predicando a Jesucristo por todos lados. Y Él es el que nos dice a nosotros que prediquemos a tiempo, afuera de tiempo, en todo lugar. Él es el que escribe este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo lo que está diciendo, esa es mi necesidad. Es mi necesidad, la necesidad profunda de mi corazón es hablar las buenas noticias de salvación a un mundo perdido. No es que voy a ganarme un premio por hacerlo, es mi obligación, es mi necesidad. Y ay de mí, pobre de mí, miserable de mí, si no anuncio el evangelio, si no doy a conocer las buenas noticias. Todo esto para mí es algo que debe de conmovernos a nosotros, despertarnos a nosotros y decidir. Tenemos vecinos viviendo cerca de nuestras casas con quienes nunca hemos podido compartir que hay esperanza de salvación en Jesús. ¿Hasta dónde vamos a ir? Tenemos personas cerca de nosotros con quienes podemos hablar, decirles, escapen de la ira venidera, sálvense. Hay noticias de esperanza. Jesús es la salvación del hombre. Deje que Jesús haga la obra en usted, porque Él ya la ofreció con su vida en la cruz del Calvario. Ya ofreció una obra perfecta de salvación. Somos nosotros. No son los líderes políticos. No son los gobiernos. Nosotros dejemos que los doctores hagan su trabajo. Que Dios los bendiga, los guarde. Pero la iglesia, que lo nuestro sea levantarnos, despertar y predicar a Cristo. Predicar buenas noticias de salvación para muchos que están viviendo de la manera como ya antes lo hemos mencionado. Una vida lamentable, miserable, pobre. Una vida acabada sin propósito. Dios no nos creó así. Dios nos trajo a este mundo con un plan perfecto, un propósito. Pero nosotros que somos la iglesia, no podemos callar. No podemos quedarnos quietos como que si nada está pasando. Le animo, por favor, que todos abramos nuestros ojos, pidamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que haya un ardor en el corazón nuestro. Así como está en el corazón de Jesús, que ofreció lo mejor de sí para salvarnos. Que haya un ardor en nuestro corazón por aquellos que se pierden. Y que Dios nos use, no solamente con las palabras, sino con el testimonio de vida, de una vida transformada por el poder de Dios. Buenas noticias que pueden ser vistas no solamente cuando hablamos, sino cómo nos comportamos. Y para que otros quieran desear lo que nosotros hemos encontrado en Jesús. Iglesia, no hay mucho tiempo. Se nos está muriendo la gente. Y muchos de ellos, sin conocer a Jesús, se pierden por una eternidad. Levantémonos. Digámosle a los demás que en Jesús nosotros tenemos esperanza. Esa es mi oración, es mi deseo. Y es lo que yo espero que nosotros podamos reaccionar como respuesta a lo que estamos escuchando. No tenemos mucho tiempo. El tiempo es ahora. Y somos nosotros los llamados a ir. Que Dios nos use. Y que Dios nos bendiga de tal manera que pueda hacer misericordia con otros. A través del mensaje, a través de las noticias buenas de salvación que nosotros podemos ofrecer. Bendiciones para todos, queridos hermanos.
paz para ustedes. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.